Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de Forexiindices.es y a continuación voy a realizar un breve resumen de lo que ha sucedido en el mercado de divisas durante la semana del 16 al 20 de julio y a continuación realizaré la previsión para la semana que viene del 23 al 27 de julio del presente año en 2012. En primer lugar, vamos a comenzar hoy con un breve resumen y vamos a ver los pares cruzados con el euro porque hay pares muy interesantes que están en mínimos históricos. Por ejemplo, el euro con el dólar australiano. El dólar australiano se muestra muy fuerte en las últimas semanas, sobre todo durante este año 2012, y apreciamos como la paridad euro-AUD desde los máximos históricos en octubre del año 2008 en la zona de los 2,11. Lo único que ha hecho la cotización ha sido retroceder mes tras mes y año tras año hasta tocar un mínimo histórico esta semana en la zona del 1,17. Apreciamos cómo desde su precio de apertura anual, que este par lo tiene en el 1,2665, retrocede en lo que llevamos de año 2012 un 7,45% hasta estos mínimos históricos que ha marcado el viernes día 20 de julio en la zona del 1,17. Vemos a continuación el par euro con el dólar canadiense, también situaciones muy similares, introducida la cotización el viernes día 20 de julio en mínimos históricos, llegando al 1,23 prácticamente, no ha llegado a tocarlo, pero en los últimos minutos de negociación puede llegar a tocarlo, todavía no ha cerrado el mercado, quedan unos minutos. En fin, que el euro con el dólar canadiense también retrocede en el periodo anual desde su precio de apertura anual, que este par lo tiene en el 1,3230, retrocede en estos momentos en el año 2012 un 6,75%, llegando a tocar mínimos históricos después de posicionarse por debajo de este nivel de congestión histórica que teníamos en la zona del 1,25. Detalles importantes a tener en cuenta para quienes operen estos cruces de divisas. Otro cruce también que hemos tenido retroceso importante en la semana que hemos terminado y desde el precio de apertura anual de los 0,8340 es el euro con la libra esterlina. Como apreciamos desde estos niveles de los 0,8340, su precio de apertura anual retrocede de momento en el año 2012 un 6,62%, posicionado por debajo de la zona de los 0,78 y realizando mínimos desde hace prácticamente 2 años. Atentos a estos detalles porque son importantes quienes operen estas paridades, estos cruces con el euro que se muestra muy débil. Vamos al par euro-dólar. Después de haber visto estos pequeños detalles, en estos cruces de menor importancia, vamos a ver el euro-dólar. Bueno, la semana que hemos terminado, la del 16 al 20 de julio, se ha caracterizado por unos movimientos muy enrangados durante los 4 primeros días de negociación y un movimiento brusco bajista en el par euro-dólar el viernes día 20. Un movimiento brusco provocado por la incertidumbre de la deuda española, a pesar de que en el día de hoy hemos conocido pues las bases del rescate a la banca española, esos 100.000 millones de euros que llegarán para rescatar a la banca española. El mercado se lo ha tomado muy mal. Parece que las directrices y las bases no han gustado al mercado y el euro se ha precipitado a la baja hasta un nivel de congestión de mediano plazo y el euro ha arrastrado también al IBEX 35, el IBEX 35 que retrocede en el periodo semanal en el entorno del 6%, posicionado un poquito por encima, nos ha cerrado de los 6.200 puntos. Por su parte, Wall Street consigue cerrar con un avance de un 0,40%, terminando en los 12.825, y el DAX alemán consigue avanzar un 1%, posicionado y cerrando un poquito por encima de los 6.600 puntos. Bueno, vamos al eurodólar, que es lo que nos ocupa, y vamos a ir a un gráfico de temporalidad de 4 horas, para ver qué movimientos son los que nos ha ofrecido la cotización del par en la semana que hemos terminado. Vamos a expandir el gráfico al máximo, después veremos detalles más concretos, pero de momento vamos a expandir el gráfico al máximo para ver en qué punto de partida tuvimos el domingo por la noche, día 15, la cotización exactamente en el 1,2263,
inició su arrancada el domingo día 15 por la noche y ya en su primer impulso bajista quebró a la baja el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2254, que a la postre sería el eje central de operaciones durante toda la semana. Si se fijan en la imagen, eje central cotizando por la parte de arriba, por la parte de abajo, pero siempre teniendo como guía el 1,2254 hasta el viernes, que se precipitó a la baja. Bueno, arrancamos el domingo por la noche, día 15, movimiento bajista ya de salida en la sesión asiática de lunes día 16, y acentuada en la sesión europea del mismo día, llegando a tocar un primer mínimo intrasemana en la zona del 1,2175. Desde este nivel, en la sesión americana del lunes día 16, inició un movimiento alcista muy potente que le llevó de nuevo a posicionarse por encima del 1,2254 y después de realizar un pullback perfecto sobre dicho nivel en la sesión americana del lunes, inició un movimiento alcista que le llevó muy cercano en la sesión asiática y en la apertura del martes día 17 le llevó muy cercano al nivel de congestión de mediano plazo que a la postre sería determinante para el movimiento bajista con el que ha terminado la semana el par, 1,2325. No llegó a tocarlo, pero realmente fue lo que respetó la cotización del par. Desde ahí, movimiento bajista inició en la sesión europea del martes día 17, yendo a buscar los mínimos anuales, pero no lo consiguió, se quedó en la zona del 1,22 exactamente, en el 1,2191 en la apertura americana del martes día 17, iniciando movimiento alcista y posicionándose otra vez por encima del 1,2254 para cerrar la sesión del martes día 17 en la zona del 1,23. Desde esta zona del 1,23, el miércoles día 18, otra vez vuelta para abajo. Como ven, el movimiento ha sido enrangado con una ligera tendencia alcista hasta el jueves, pero movimiento bajista en la sesión europea del miércoles día 18. Otro nivel en la zona del 1,22, no llegó a tocar el 1,22, se quedó en el 1,2217. El miércoles en la sesión europea rebotó al alza de nuevo, otra vez por encima del 1,2254 y ahora sí que le dio un intento de quiebre en la sesión asiática del jueves día 19 al nivel de congestión del 1,2325. Veníamos diciendo durante toda la semana que era el nivel a batir y chocó con este nivel y desde ahí lo único que ha hecho ya la cotización del par hasta el cierre del viernes ha sido retroceder a la baja. En la sesión americana del jueves día 19 chocó con el 1,2254, lo respetó fielmente, se mantuvo por encima de dicho nivel durante toda la sesión americana del jueves día 19 y al principio de la sesión asiática del jueves día 20 le dio varios intentos de quiebro, fue rechazado al alza de este nivel del 1,2254, respetándolo fielmente, pero ya en la sesión europea en la cotización del par no tuvo fuerzas para sujetarse en este nivel del 1,2254 y se nos precipitó a la baja con muchísima fuerza y tan solo el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,2154 ha sido capaz de sujetar a la cotización del par en las últimas horas de negociación del viernes día 20. Desde Forex Índices nos hemos cansado a repetir durante toda la semana que sería el objetivo bajista y la única barrera que sería capaz de sujetar a la cotización del par, como así ha sucedido. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad mensual para iniciar la previsión para la semana que viene del 23 al 27 de julio. Vamos a ir a un gráfico de temporalidad mensual para ver detalles importantes sobre el par euro-dólar. Bueno, como siempre, llamar la atención el detalle sobre la línea de tendencia alcista que nos viene desde el año 2001, después del quiebre que tuvo con fuerza en el mes de mayo, confirmación con un pullback perfecto sobre este cruce de líneas, nivel de congestión del 1,27, nivel de congestión de largo plazo, importantísimo siempre para seguir la evolución del par y la línea de tendencia que nos viene desde el año 2001. Quebrado a la baja en mayo, realizado un pullback perfecto y continuación de movimiento bajista. La jugada no puede ser más perfecta, lo venimos narrando desde el quiebre del mes de mayo. Tenemos un mínimo anual que lo ha alcanzado en el 1,2150 en la semana que hemos terminado, el 20 de julio, viernes. En lo que llevamos de año, la cotización del par euro-dólar
retrocede casi un 6% desde su precio de apertura anual del 1,2936 hasta el precio de cierre del 20 de julio, casi un 6%, exactamente un 5,97% de retroceso en este año 2012. Vamos a expandir un poquito más el gráfico y vemos cómo en lo que llevamos de mes de julio el retroceso es también muy importante, un 4,06% en lo que llevamos de negociación del mes de julio, cerrando un poquito por encima del 1,2150 el viernes 20 de julio. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver detalles más concretos sobre la evolución de la cotización del par euro-dólar. Aquí podemos apreciar con muchísimo más detalle cómo el quiebre que tuvo lugar en el mes de mayo tuvo un movimiento de recuperación, intentó durante varias semanas incorporarse y quebrar al alza esta doble barrera que al final ha sido determinante para mandar al par a los niveles en los que ha cerrado el viernes día 20. Repito, este cruce era importante, sigue siendo importante porque mientras no se vuelva a posicionar por encima del 1,27 no vamos a ver movimientos de recuperación importantes en este año 2012 para el euro dólar. Por la parte de abajo, la semana que viene, tenemos el nivel del 1,2154 como soporte inmediato a batir el domingo por la noche, día 22, cuando nos abra el mercado. Atentos a este nivel porque, repito, será clave y determinante para la salida el domingo por la noche, día 22. De temporalidad semanal, únicamente destacar y ver la vela bajista con la que nos ha cerrado el euro dólar la semana que hemos terminado, con un retroceso de un 0,83% desde su precio de apertura semanal. Bueno, pues volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene al par euro dólar. Vamos a colocar unas líneas de avance, unas flechas de avance. Para ver mejor estos niveles vamos a expandir el gráfico también un poquito para ver mejor los detalles. En primer lugar vamos a colocarle las principales resistencias. Como apreciamos en la imagen, el 1,2154 ha sido clave para sujetar a la cotización del par y va a ser clave en la salida el domingo. Si consigue rebotar al alza, iríamos a buscar una congestión de mediano plazo, que ha sido eje central de operaciones durante toda la semana que hemos terminado. 1,2253,5, 1,2254. Va a ser la primera barrera de resistencia que se va a encontrar la cotización del euro dólar. Desde ahí nos vamos al nivel que ha sujetado perfectamente durante toda la semana a la cotización. 1,2325, atentos a este nivel porque será importante. Del 1,2325 nos vamos a encontrar con la principal resistencia que le colocamos para la semana que viene, congestión de mediano largo plazo, 1,2380. Otra resistencia, congestión de mediano plazo, la encontramos en el 1,2451. Desde ahí, recorrido alcista importante hasta el 1,2565. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente barrera de resistencia en el 1,2636 y desde ahí nos llegaríamos ya a la zona del 1,27, congestión histórica de largo plazo que ha sido determinante para sujetar a la cotización del par. Observemos el detalle de primeros de mes de julio. Bueno, vamos a colocar los principales soportes. En primer lugar, y como ya hemos comentado en varias ocasiones, 1,2154, nivel inmediato a vigilar. Mientras no se posicione claramente por debajo del 1,2154 no vamos a ver movimientos bajistas más importantes. Hasta la siguiente barrera de soporte, 1,2062, congestión de mediano plazo. Otras dos congestiones de mediano plazo actuarán como soporte en el nivel del 1,2015. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel, 1,1945. Del 1,1945 nos encontramos con la principal barrera de soporte para la semana que viene, congestión histórica de largo y muy largo plazo, 1,1855, delimitado este nivel de temporalidad trimestral. Quebrado a la baja el 1,1855, vamos a buscar otra congestión de mediano plazo en el 1,1740 y quebrado este nivel vamos al último nivel de soporte para la semana que viene en la zona del 1,1635
que será el último soporte con gestión de largo plazo delimitado en temporalidad mensual. Por la parte de abajo, primer nivel inmediato a vigilar, 1.2154. Por la parte de arriba, primer nivel inmediato a vigilar como resistencia, 1.2254. Entre estos 100 puntos está el juego inmediato de la cotización del euro dólar el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Bueno, pues vamos a continuar el análisis, vamos a analizar el par libra-dólar. Vamos a un gráfico de 4 horas, vamos a expandirlo al máximo, después volveremos para colocarle soportes y resistencias, pero en un primer momento vamos a ver qué es lo que nos ha hecho en la semana que hemos terminado. La cotización del par arrancó en el 1.5580, 2 puntos por debajo en el 1.5578 y en un primer movimiento bajista el lunes día 16 en la sesión asiática y sesión europea testeó durante varias horas, prácticamente durante 10 horas, el nivel de congestión histórica de mediano-largo plazo del 1.5540. Ejerció de soporte claro y fue el detonante del movimiento alcista que ha mantenido durante toda la semana la cotización del par. Sin duda alguna fue clave y determinante. Siempre lo es este nivel cada vez que llega la cotización al mismo y en la partida de semana fue clave para la evolución al alza. Movimiento alcista en la sesión americana muy potente del lunes, día 16, y después de probar una resistencia con gestión de mediano plazo en el 1.5676 en la apertura de la sesión asiática del martes día 17, fue rechazado a la baja con muchísima violencia, testeando el nivel del 1.5604 a la baja en la sesión americana del martes día 16, pero respetándolo, aunque inicialmente tuvo un movimiento bajista importante, no cerró ni siquiera una vela de 4 horas por debajo del mismo. Lo respetó fielmente, al igual que lo respetó el jueves día 18. Fue clave, determinante, el nivel del 1.5604 para que evolucionara al alza en la sesión americana del miércoles, día 18, evolución al alza potente durante toda la sesión americana. Y en el inicio de la sesión asiática del jueves día 19 ya quebró al alza con decisión el 1.5676 y después de realizar un pullback perfecto le llevó al máximo intrasemana en la zona del 1.5737. Desde estos máximos alcanzados el jueves día 19 inició un movimiento bajista durante finales de la sesión americana del jueves día 19 y a principios de la sesión asiática acentuó esa caída pronunciada aún más en la sesión europea del viernes día 20. Quebrado a la baja el 1.5676, realizando un pullback perfecto sobre dicho nivel, se nos precipitó a la baja en la sesión americana, cerrando muy cerca del 1.5604. Nos ha cerrado prácticamente 25 puntos por encima de este nivel que va a ser clave para la salida el domingo por la noche. Bueno, hemos visto el breve resumen y ahora vamos al gráfico mensual para ver qué detalles nos puede proporcionar la cotización de este par en temporalidades mayores. Bueno, lo más importante sigue siendo la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Línea de tendencia testeada a la baja en varias ocasiones, sobre todo en los 3 últimos meses, la ha golpeado en varias ocasiones, pero esta doble barrera que está formada por el precio de apertura anual del 1.5508 y la línea de tendencia alcista de largo plazo está siendo clave, determinante para sujetar a la cotización del par. Es un muro muy potente y de momento no ha conseguido quebrarlo a la baja con decisión y está siendo clave para sujetar a la cotización, como comentamos. En lo que llevamos de año 2012, la cotización desde su precio de apertura anual del 1.5508 consigue avanzar mínimamente un 0,63%, del 1.5508 al 1.56, un poquito por encima que ha cerrado la semana que hemos terminado el viernes día 20. Un 0,63% consigue de avance. En lo que llevamos de mes de julio retrocede también mínimamente un 0,52%. Es un retroceso mínimo que mantiene el mes de julio la cotización del par libra-dólar. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que se queden
en sus retinas con esta línea de tendencia, porque para operaciones de mediano o largo plazo es la clave. Mientras no se posicione por debajo y por debajo del precio de apertura anual, los movimientos de la libra dólar seguirán siendo alcistas. La clave en este cruce de líneas. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Lo podemos apreciar más en detalle cómo está siendo clave semana tras semana. Tan solo hubo una semana que se posicionó por debajo de esta línea de tendencia alcista de largo plazo, pero no podemos tomar en cuenta este quiebre porque es producido en temporalidad semanal, no en temporalidad mensual, que es donde está delimitada dicha línea de tendencia. Y después apoyo semana tras semana sobre la línea de tendencia y el precio de apertura anual, claves, como comentábamos. Expandimos el gráfico para ver cómo nos ha cerrado el periodo semanal con un pequeño avance de un 0,26% desde el precio de apertura semanal, un poquito por encima del 1,5604, que, como comentábamos, será clave para la salida el domingo por la noche. Vamos al gráfico de 4 horas, volvemos al gráfico de 4 horas. Vamos a comprimirlo un poquito para que se vean mejor los niveles de soporte y resistencia que le vamos a colocar a este par para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias al par libra dólar para la semana del 23 al 27. Ponemos unas flechas de avance para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar, la cotización del par, que ha sido clave durante la semana que hemos terminado, 1,5676, congestión de mediano plazo. Primera resistencia inmediata. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo. 1,5749. Varias congestiones de mediano plazo actuarán como siguientes resistencias. En el 1,5824 tenemos la siguiente en el 1,5901, otra la vamos a encontrar en el 1,5960 y desde ahí ya nos vamos por encima de la zona del 1,60 exactamente hasta el 1,6072, que es la última barrera de resistencia que le vamos a colocar para la semana que viene. La principal barrera de resistencia se la vamos a colocar en el 1,5824, congestión de mediano plazo. Quédense con este nivel porque, repito, será la principal barrera de resistencia para la semana que viene en el par libra dólar. Por la parte de abajo tiene un difícil trabajo la cotización del par. En primer lugar, debe de quebrar el 1,5604, nivel de congestión de mediano largo plazo que, como hemos visto anteriormente en temporalidad de 4 horas, ha sido clave para que se sujetara la cotización durante toda esta semana, 1,5604. Desde ahí nos vamos a otro nivel, congestión de mediano largo plazo en el 1,5540. Después ya nos encontraríamos con la doble barrera. Están unidos prácticamente el nivel de precio de apertura anual del 1,5508 con la línea de tendencia alcista de largo plazo, que, como hemos venido narrando en temporalidades mayores, es clave y determinante. Este cruce de líneas podría ir a realizar un movimiento de confirmación en la próxima semana y ver si consolida ese soporte o, por el contrario, es quebrado a la baja. La zona del 1,55 va a ser la principal barrera de soporte para la semana que viene. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo, 1,5449. Otra de la misma categoría la encontramos en el 1,5365. La siguiente, de la misma categoría que las anteriores, en el 1,5275. Y desde ahí nos vamos a la última, que le colocamos también de mediano plazo en el 1,5200. Niveles inmediatos a vigilar para la semana que viene por la parte de arriba, actuando como primera barrera de resistencia inmediata con gestión de mediano plazo, 1,5676. Por la parte de abajo, actuando como primer soporte con gestión de mediano largo plazo, 1,5604. Entre estas dos barreras está el juego inmediato en la salida el domingo por la noche. Bueno, pues finalizamos la previsión, el resumen y la previsión del par libra dólar y vamos a continuación a ver el par AUD-USD, el dólar australiano con el dólar americano, que se encuentra muy animado desde primeros del mes de junio en la zona de mínimos anuales en los 0,9583. Vemos cómo ha iniciado un movimiento alcista siempre en escalera. Tuvo un primer choque en el precio de apertura anual el 20 de junio, exactamente hace un mes. Respetó fielmente el precio de apertura anual, pero después
encontró apoyo en la paridad 1 a 1, nivel de congestión, sobre todo el apoyo que tuvo el pasado día 28 de junio fue clave. Este apoyo que tuvo en la paridad 1 a 1 fue clave y determinante. Desde ahí ya se posicionó por encima del precio de apertura anual y después de testearlo durante varias jornadas, el apoyo final lo encontró el lunes de la presente semana sobre el precio de apertura anual y desde ahí movimiento alcista importante hasta la zona del 1,04. Expandimos el gráfico para ver los movimientos que nos ha ofrecido esta semana. La cotización del par arrancó por encima del precio de apertura anual del 1,0223, exactamente en el 1,0245 arrancó la semana este par y observamos cómo durante toda la sesión del lunes, toda la sesión europea, encontró un apoyo firme en el precio de apertura anual y un nivel de congestión de mediano plazo que tenemos muy pegado al precio de apertura anual en el 1,0210. Entre esta doble barrera fue clave. Ejerció de fuerza, de trampolín para impulsar a la cotización al alza y llevarlo a la zona de congestión del 1,0396, zona de congestión de mediano plazo sobre la cual ha cerrado la cotización la semana que hemos terminado. Realizó un máximo en el 1,0445. Vamos a gráficos de temporalidades mayores para iniciar la previsión para la semana que viene en este par. Vamos a ver un gráfico de temporalidad mensual. Vamos a comprimir un poquito más la imagen para ver los detalles que nos está dejando la cotización del AUD-USD en el presente año 2012. Bueno, vemos cómo el año 2012 la cotización del par arrancó en su precio de apertura anual, como es lógico, y después de tener un movimiento alcista y un máximo intraanual en la zona del 1,0860, pues en el mes de febrero inició movimiento bajista, posicionándose claramente por debajo del precio de apertura anual e iniciando movimiento alcista en el mes de junio, como hemos visto anteriormente, en 4 horas. Posicionado, quebrado, posicionado, ha realizado un apoyo, como vimos en gráfico de 4 horas, sobre el precio de apertura anual y todo cabe indicar que la cotización del AUD-USD puede dirigirse a zonas más altas en este año 2012, mientras no se posicione la cotización por debajo del 1,0223, que es un nivel de precio de apertura anual. No vamos a ver movimientos bajistas en este año 2012 para este par. En lo que llevamos de año 2012, la cotización consigue avanzar desde su precio de apertura anual del 1,0223 exactamente un 1,61%. Avanza en el periodo anual y en lo que llevamos de mes de julio, en lo que llevamos de días de negociación, estos primeros 20 días de negociación del mes de julio, también consigue avanzar un pequeño avance de un 1,10% hasta la zona del 1,04 en la que ha cerrado el viernes día 20. De temporalidad mensual no destacamos nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiéramos sacar algún detalle más. Poquito más, simplemente pues ver esos detalles que hemos narrado anteriormente, el quiebre del precio, primeramente el intento del precio de apertura anual, el intento de quiebre que tuvo en junio, fue rechazada a la baja con muchísima violencia, como vimos anteriormente en 4 horas, pero después en la siguiente semana fue quebrado al alza, y después de realizar un pullback perfecto sobre el precio de apertura anual, se nos ha ido al alza en la semana. La cotización en la semana que hemos terminado, la cotización del par consigue avanzar un 1,28%. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene a este par. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. 5 únicas resistencias le vamos a colocar para la cotización del par. En primer lugar, y por la parte de arriba se va a encontrar con el 1,0396. Congestión de mediano plazo. Vemos cómo nos ha cerrado la semana por debajo de este nivel. Va a ser clave en la salida el domingo por la noche, 1,0396. Desde ahí nos vamos a 3 resistencias, congestiones de mediano plazo, las 3. 1,0498, la siguiente en el 1,0575, otra la encontramos bastante alejada, también congestión de mediano plazo, en el 1,0696 y la última y principal de la semana, congestión de mediano largo plazo en el 1,07
80, 10778. Sería el objetivo alcista para la cotización del par la semana que viene. Por la parte de abajo, soportes importantes. Desde el nivel en el que nos ha cerrado no le vamos a colocar ningún soporte importante hasta el precio de apertura anual del 10223. Precio de apertura anual que, como vemos en la imagen, confluye también con un nivel de congestión de mediano plazo en el 10210. Esta doble barrera entre el 10223 y el 10210 va a ser la principal barrera de soporte para la semana que viene. Quebrado el 10210 a la baja, nos encontramos con un nivel de congestión de mediano plazo en el 10150. De este nivel nos vamos ya muy cercano a la paridad. En el 10030 tenemos soporte con gestión de mediano plazo. Después, la paridad 1 a 1 sería la siguiente barrera de soporte y desde ahí a la última congestión de largo y muy largo plazo delimitada en temporalidad trimestral en los 0,9880. Niveles inmediatos a vigilar el domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba 10396, por la parte de abajo hasta el precio de apertura anual del 10223 no encontraremos ninguna barrera importante para la evolución del AUD-USD. Bueno, vamos a continuar el análisis. En esta ocasión vamos a ir a buscar el resumen y la previsión en el par euro-yen. Vamos a un gráfico de 4 horas para ver los detalles. Expandimos el gráfico al máximo para ver qué detalles nos ha dejado la cotización del euro-yen en la semana que hemos terminado. Arrancó la cotización el domingo día 15 por la noche y ya le dio el primer intento de quiebre al nivel de congestión de mediano plazo de los 97.30, que a la postre sería clave y determinante para mandar a la cotización del par a la baja. Domingo por la noche, primer intento de los 97.30 al alza y primer rechazo que tuvo la cotización. En el inicio de la sesión asiática acentuó esa caída, en el inicio de la sesión asiática de lunes día 16, acentuado y realizando un primer mínimo intrasemana en la zona de los 96 yenes por euro. Exactamente llegó a tocar los 96,17. Esta línea de tendencia de corto mediano plazo, quebrada ya en el tiempo, ha sido clave durante las últimas jornadas para sujetar a la cotización del par. Desde esta línea de tendencia, en la sesión americana del lunes día 16, inició movimiento alcista posicionándose por encima de un nivel de congestión de mediano plazo de los 96,53 que la semana pasada había sido clave para sujetar a la cotización del par. Inició movimiento alcista el día 16 en la sesión americana, lunes de la semana que hemos terminado, acentuada ese movimiento alcista en la sesión asiática del martes día 17 y en la sesión europea volvió a chocar con los 97,30. Rechazada a la baja la cotización y llegó a los 96,54, de donde fue rechazada también al alza al inicio de la sesión americana del martes día 17. El martes día 17 la sesión americana inició otro impulso alcista, pero como vemos los 97,30 fueron infranqueables y desde ahí al principio de la sesión asiática del miércoles día 18 ya inició un movimiento bajista muy importante, sobre todo en la sesión europea, le llevó a chocar con los 96,54 de nuevo. Ahí se estabilizó la cotización del par durante toda la sesión americana del miércoles día 18, durante el inicio de la sesión asiática del jueves día 19, testeó al alza y a la baja durante toda la sesión del jueves día 19 y en la apertura asiática del viernes día 20 ya lo quebró a la baja. Con decisión realizó un pullback de cortito plazo sobre los 96,54 y se nos precipitó a la baja con muchísima fuerza en la sesión europea. Llegó al nivel de los 95,60 que junto con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo han ejercido fuerza de soporte. Ya lo veníamos comentando desde días anteriores que esta doble barrera sería clave para sujetar a la cotización del par, como así ha ocurrido. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad mensual y vamos a iniciar la previsión para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico.
Vemos cómo la cotización del euro-yen con respecto de su precio de apertura de los 95,55 yenes por euro retrocede en el periodo anual en el año 2012 de momento un 3,92%, casi un 4% desde su precio de apertura de los 99,55. Expandimos un poquito más el gráfico, vemos cómo también en el periodo que llevamos del mes de julio tiene un retroceso muy importante de un 5,57%. Apreciamos en la imagen cómo arrancó el mes de julio por encima del precio de apertura anual en la zona de los 101 yenes por euro y desde ese nivel lo único que ha hecho la cotización es retroceder este 5,57% hasta los niveles en los que nos ha cerrado la semana que hemos terminado de los 95,50 yenes por euro. De temporalidad mensual no destacamos nada más, simplemente que tenemos ya muy cercano el nivel de congestión de largo plazo de los 94,80. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vigilen con lupa este nivel en el euro-yen porque va a ser importante el domingo día 22 cuando abra el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle. Poquito, sinceramente, en temporalidad semanal, muy poquito. Simplemente ver la vela bajista con la que nos ha cerrado el periodo, la cotización del euro-yen, un 1,82% consigue retroceder en el periodo semanal, desde su nivel de arranque en la zona de los 97,20, 97,22, retrocede ese 1,28% hasta el nivel de cierre de los 95,47 yenes por euro. Aquí ya nos aparece un poquito más en detalle este nivel de los 94,80 que será clave para la salida el domingo. Vamos directamente al gráfico de 4 horas. Como comentábamos anteriormente, una línea de tendencia bajista, vamos a ver esta línea de tendencia bajista que nos viene desde principios del año, nos viene desde principios de año 2012, fue quebrada al alza en el mes de junio, exactamente a mediados del mes de junio, fue quebrada al alza y después, si nos fijamos en la imagen, una vez tras otra ha sido clave para sujetar a la cotización del euro-yen. Siempre son determinantes estas líneas de tendencia de mediano y largo plazo, aunque sean quebradas en el tiempo, cada vez que las cotizaciones llegan a ellas siempre tienen fuerza y ejercen fuerza sobre las cotizaciones de cualquier producto. Vamos a colocarle soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. La primera, congestión de mediano plazo, quebrada a la baja el viernes día 20, 95,60, 95,59, 95,60. Quebrado este nivel al alza, tenemos un recorrido amplio alcista hasta los 96,53 yenes por euro. Congestión de mediano plazo que ha sido clave durante toda la semana y la semana pasada también, 96,53. Desde ahí vamos a otro nivel, 97,30, como hemos visto en el resumen que hicimos anteriormente, clave determinante en la semana que hemos terminado para sujetar a la cotización del par, 97,30. Desde ahí nos vamos al siguiente nivel, también con gestión de mediano plazo, igual que los anteriores, 98,16. La principal barrera de resistencia de la semana que viene la encontramos en un nivel de congestión de largo plazo delimitado de temporalidad mensual, 98,80. Y desde ahí nos iríamos al precio de apertura anual como última barrera de resistencia en los 99,55 yenes por euro. Vamos a colocarle los principales soportes para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. La primera barrera de soporte que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a estar delimitada por esta línea de tendencia bajista de corto o mediano plazo. Nos pasaría en la zona de los 95,25. Atentos en caso de que se posicione en las primeras horas de negociación por debajo de los 95,25, iríamos a testear el soporte delimitado por una congestión de largo plazo que hemos visto anteriormente en temporalidades mayores, 94,80.
Soporte muy importante para la semana que viene. El siguiente soporte con gestión de mediano plazo lo encontraríamos en los 93,98. Desde ahí, una congestión de mediano largo plazo actuaría como siguiente barrera de soporte en los 93,29, 93,30. Nos aparece una línea de tendencia bajista de corto mediano plazo en la zona de los 92,70. Atentos porque seguramente ejerciera también fuerza de soporte sobre la cotización. De este nivel nos vamos a una congestión de mediano plazo. 92,34. De los 92,34 tenemos un recorrido amplio hasta los 91,45, congestión de mediano plazo. De los 91,45, recorrido bajista hasta una congestión de mediano plazo en los 90,81 y desde ahí a la principal barrera de soporte y objetivo bajista para la semana que viene en la zona de los 90 yenes por euro. Zona de los 90 yenes por euro confluyen una congestión de largo y muy largo plazo y una línea de tendencia bajista de largo plazo. Esta zona de los 90 sería la última barrera de soporte y principal soporte para la semana que viene a 550 puntos de la cotización de cierre del viernes día 20. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 95,60. Por la parte de abajo tenemos los 94,80 como primera barrera importante a quebrar por el par. Bueno, pues finalizamos la previsión en los principales pares de divisas y ahora vamos a darle un repaso a las cotizaciones de la plata y el oro. Las cotizaciones de la plata y el oro que se encuentran con movimientos muy enrangados últimamente, siempre merodeando el precio de apertura anual. Estamos viendo el gráfico de la plata. Desde mediados del mes de mayo, la plata lo único que hace y lo único que ha hecho es tener como eje central de operaciones el precio de apertura anual de los 27,86. En estas dos últimas semanas, en lo que llevamos de mes de julio, la cotización se mantiene por debajo del precio de apertura anual. Vamos a expandir el gráfico, vamos a ver qué recorridos nos ha ofrecido la semana que hemos terminado. La cotización de la plata nos arrancó en los 27,47, movimiento bajista en la sesión asiática y europea del lunes día 16, respetando fielmente los 27,09, nivel de congestión de mediano plazo que ha sido clave durante toda la semana. Como apreciamos en la imagen, desde ahí inició un movimiento alcista en la sesión americana de lunes día 16 que le llevó a realizar un máximo intrasemana en los 27,63. Desde este nivel, el martes día 17 en la sesión europea inició un movimiento bajista muy potente que le llevó a realizar un mínimo intrasemana en la zona de los 26,83. Desde ahí rebotó, se posicionó nuevamente por encima de los 27,09, encontró un apoyo firme en la apertura de la sesión americana del miércoles 18 y volvió a intentar quebrar los máximos de la semana en la zona de los 27,63. No lo consiguió, fue rechazada a la baja en la sesión americana del jueves día 19 y le llevó a realizar un mínimo intrasemana de nuevo en los 27,83, nivel del cual fue rechazada al alza de nuevo en la sesión americana del viernes día 20 para cerrar en los 27,32 dólares por onza. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, como siempre, para iniciar la previsión para la semana que viene. No vamos a comprimir el gráfico porque para ver los detalles es mejor con el gráfico expandido. Vemos cómo desde octubre del año 2008 esta línea de tendencia está siendo clave y determinante junto con el precio de apertura anual para sujetar a la cotización de la plata. Vemos cómo la cotización está introducida un poquito por debajo, pero sin fuerza alguna. La fuerza de imán que ejerce, la fuerza de atracción que ejerce esta doble barrera sobre la cotización de la plata es muy potente y mientras no se nos posicione claramente como mínimo por debajo de los 26 dólares por onza, no vamos a ver movimientos bajistas más importantes para este año 2012. Mientras siga sujetándose, mientras siga agarrándose la cotización a esta doble barrera, no vamos a ver movimientos profundos bajistas. En lo que llevamos de año 2012, la cotización de la plata tiene un mínimo retroceso desde su precio de apertura anual de los 27,86
de un 1,93%, no llega al 2%. En lo que llevamos de mes de julio vemos como en el mes de junio ya nos dejó un doji con formación de pirinola y otro doji de formación en pirinola también tenemos en el mes de julio de momento. Recordemos que todavía nos quedan varios días de negociación del presente mes. Tiene un pequeñísimo retroceso en el mes de julio la plata de un 0,69% desde la apertura del 1 de julio. Bueno, de temporalidad mensual nada más, simplemente que bueno, este cruce de líneas está siendo clave para sujetar y para ejercer fuerza de imán sobre la cotización y de momento no deja desprender a la misma. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Aquí vemos muchísimo más en detalle cómo lleva varias semanas sujetándose, lleva capturada totalmente la cotización de la plata por el nivel de precio de, por el nivel de precio de apertura anual y por la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008. Mientras no se despegue de esta doble barrera, no nos va a orientar de movimientos definidos alcistas o bajistas para este año. En el periodo semanal tiene un retroceso mínimo, apreciamos la pequeña, la minúscula vela bajista con la que nos ha cerrado un retroceso de un 0,52% aproximadamente, posicionado por debajo del precio de apertura anual. Volvemos al gráfico de 4 horas. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya principales soportes y resistencias para la semana que viene a la cotización de la plata. En primer lugar, vamos con las resistencias. La primera resistencia que se va a encontrar la cotización de la plata la tenemos en el precio de apertura anual de los 27,86, que ha ayudado por la línea de tendencia alcista de largo plazo que hemos visto anteriormente en temporalidades mayores, seguramente ejerza fuerza de resistencia. 27,86, primera resistencia y principal de la semana. Desde ahí testearíamos un nivel de congestión de mediano plazo en los 28,74. Otra resistencia de la misma categoría que la anterior, 29,25 y la última también congestión de mediano plazo, 29,80 dólares por onza. Por la parte de abajo, si la cotización de la plata quiere iniciar movimiento bajista, el primer nivel que debe de quebrar a la baja lo tenemos delimitado por un nivel de congestión de mediano plazo en los 27,09. Si se fijan en la imagen, lleva prácticamente siendo el eje central de operaciones desde principios de mes de julio, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre teniendo como eje central de operaciones este nivel de congestión de mediano plazo de los 27,09. Primera barrera de soporte a vigilar. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de soporte, la semana que viene, 26,70. Observemos también cómo el pasado día 12 de julio fue clave para sujetar a la cotización de la plata. Principal barrera de soporte, 27,70. Desde ahí recorrido amplio, bajista, hasta la siguiente barrera, 26,04, con gestión de mediano plazo. Y la última barrera de soporte también con gestión de mediano plazo en los 25,40 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura anual, principal resistencia de la semana, 27,86 por la parte de abajo, una congestión de mediano plazo en los 27,09, actuando como primera barrera de soporte. Bueno, pues para terminar el análisis vamos con el oro, también muy enrangada la cotización del oro en las últimas semanas. Vemos cómo está posicionado por debajo del precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza y tiene como eje central de operaciones los 1.577, nivel que testea una vez tras otra, pero no consigue desprenderse del mismo con decisión. De hecho, sí, vamos a realizar un breve resumen desde la apertura del domingo por la noche, día 15 de julio, en los 1.591, respeto de los 1.577, en la apertura americana del lunes día 16, realizó un máximo intrasemana en la zona psicológica de los 1.600 dólares por onza. El martes, día 17 en la sesión europea, desde ahí inició movimiento bajista, le llevó a testear los 1.577, se posicionó momentáneamente por debajo de este nivel, pero fue rechazado con muchísima fuerza la cotización. Después encontró apoyo en los 1.577 de nuevo en la apertura asiática del miércoles.
del miércoles día 18, posicionado por debajo en la sesión americana del mismo día, por debajo de los 1.577, se agarró a este nivel. En la apertura asiática del jueves día 19 realizó un pullback después de ser quebrado, un pullback bastante claro, y en la sesión europea del miércoles día 19 realizó un máximo intradiario en los 1.592, ni siquiera tuvo fuerzas para llegar al máximo intrasemana que había realizado en los 1.600 dólares por onza. Desde el nivel de los 1.592 en la sesión americana del jueves día 19 inició movimiento bajista y solamente los 1.577, como podemos ver en la imagen, ha sido capaz de sujetar a la cotización del par en los dos últimos días de negociación, cerrando el periodo semanal en los 1.584. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, como siempre, para iniciar el análisis. Lo comprimimos un poquito. Bueno, la dirección y la tendencia alcista sigue vigente totalmente. Lo único a destacar es que merodea siempre, sobre todo en estos últimos 3 meses, el precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza, mayo, junio y lo que llevamos del mes de julio. En lo que llevamos de año 2012 tiene un retroceso mínimo la cotización del oro de un 1,41%. Vemos cómo está posicionado por debajo de los 1.608 dólares por onza. Y en lo que llevamos de mes de julio, esta vela en formación de pirinola tiene un mínimo retroceso también en lo que llevamos de mes de julio de un 0,59%. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, nos vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver la madre del cordero, esta línea de tendencia desde octubre del año 2008, testeada en muchísimas ocasiones, no fue quebrada en ningún momento, movimiento alcista siempre, hasta este año 2012, que fue quebrada a la baja en mayo. Vemos el quiebre en temporalidad semanal y desde ese momento se nos ha estacionado en el precio de apertura anual. Lleva prácticamente 10 semanas estacionada la cotización en el precio de apertura anual. En el periodo semanal, como vemos en la imagen, tiene un mínimo retroceso, como ya hemos comentado anteriormente, de un 0,46%. No llega al medio punto porcentual este retroceso mínimo del periodo semanal posicionado por debajo del precio de apertura anual. Bueno, vamos ya directamente al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene, que prácticamente son los mismos que le colocamos la semana pasada. No ha tenido fluctuaciones importantes durante esta semana la cotización del oro y de ahí que los niveles de soporte y resistencia sean prácticamente los mismos que le colocamos la semana pasada. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar, la cotización del oro, precio de apertura anual. Primera resistencia y principal de la semana, 1.608 dólares por onza. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo importante siempre en los 1.644. Si giran su mirada hacia la izquierda, comprobarán que los 1.644 siempre ejerce fuerza sobre la cotización del oro. De los 1.644 nos vamos a los 1.662, congestión de mediano plazo, y desde ahí a una doble barrera. Atentos a esta doble barrera que nos pasa en los 1.686, delimitada por una línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo que no ha sido quebrada en ningún momento todavía y coincide con el nivel de congestión de mediano plazo de los 1.686. Repito, atención a esta doble barrera porque podría ser objetivo alcista para la próxima semana o semanas sucesivas. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte, congestión de mediano plazo, testeada y eje central de operaciones en las últimas jornadas, 1.577. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de soporte de la semana, 1.550. Observen los detalles que nos ha dejado sobre este nivel en semanas anteriores. Quebrado el principal soporte de la semana de los 1.550, tenemos un recorrido muy amplio hasta los 1.514 y desde ahí el último soporte que le colocamos ya muy alejado de la cotización actual en los 1.476, prácticamente a 110 dólares de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, el precio de apertura anual actuando como primera y principal resistencia de la semana en los 1.608 dólares por onza. Por la parte de abajo, actuando como primer soporte inmediato, una congestión de mediano plazo en los 1.577 dólares por onza.
Bueno, pues hasta aquí el resumen y la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene del 23 al 27 de julio del presente año 2012. Espero que dichos análisis les sean de utilidad y ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.